Electoral usurpa la atribución de crear leyes que corresponden exclusivamente y por mandato constitucional al Congreso Nacional de la República. Como ciudadano y funcionario consciente de la responsabilidad histórica de este momento que nos compete a todos los hondureños frente al próximo proceso electoral general del 2025, no podemos guardar silencio ante los hechos ocurridos que siguen en la impunidad y que además sirven de referencia para evidenciar el común denominador de los pasados procesos y fraudes electorales de 2013 y 2017, así como el que pretenden imponer al margen de la ley para el proceso electoral general del 2025. Honduras no puede seguir construyendo su democracia sobre los cimientos de la impunidad. El pueblo hondureño merece saber, y la historia debe registrar, que los procesos electorales de 2013 y 2017 no fueron elecciones libres ni limpias. Según documentos judiciales oficiales del Distrito Sur de Nueva York, estos comicios estuvieron marcados por financiamiento proveniente del narcotráfico, fraude sistemático y manipulación desde adentro de lo que fue el Tribunal Supremo Electoral. A través de este video, el pueblo hondureño comprenderá por qué muchos actores políticos, grupos económicos y algunos sectores de la sociedad en general defendieron, conspiraron o guardaron silencio. También el pueblo hondureño entenderá por qué nos oponemos frontalmente a este modelo de fraude electoral, que acabó con decenas de vidas, corrompió las instituciones, distorsionó la democracia y sembró violencia e impunidad en el país. Durante los últimos años, nuestro país ha vivido la infiltración más profunda del narcotráfico en su historia republicana. Lo que comenzó como rutas de paso se transformó en una red que penetró partidos políticos, instituciones de justicia y fuerzas de seguridad, capturando al Estado para proteger y expandir negocios criminales de miles de millones de dólares, no solo para los narcotraficantes, sino para diversos actores a través del lavado de activos del narcotráfico, llegando inclusive a eliminar del ordenamiento jurídico los tipos penales de receptación y lavado de activos. No podemos permitir que el país retroceda a los modelos oscuros que mancharon nuestra democracia con muertes, corrupción, narcotráfico y crimen organizado y maras. Para la referencia de estos hechos, iniciaré con la presentación de la documentación recientemente emitida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la cual es contundente y confirma las denuncias que hicimos en el pasado y que hoy reiteramos con fuerza para evitar que Honduras regrese al modelo electoral de los narcotraficantes. Los datos que daremos a conocer de los fraudes electorales de 2013 y 2017 se respaldan en documentos oficiales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos de América para el Segundo Circuito, con el caso 115-CR 379-PKC y el documento 554, que aún continúa vigente, con Mario José Cálix alias Cubeta y muchos otros más, y el expediente de apelación 24-1868L de fecha 30 de junio de 2025, hace apenas unos días. En la página 13 de los fiscales podemos leer cómo comprobaron que los narcotraficantes enviaron emisarios para tomar el control de los centros de votación electorales en los alrededores del Paraíso, y se facilitó la emisión de aproximadamente 3,000 actas fraudulentas en apoyo a Juan Orlando, Pepe Lobo y los candidatos del Partido Nacional. Sobornaron a 3 diputados de Copán para que Juan Orlando Hernández lograra ser presidente del Congreso Nacional. En el pie de página, la Fiscalía presenta la prueba B con el nombre de todos los conspiradores, entre ellos diputados, alcaldes y abogados. En la página 14, los fiscales comprobaron que diputados del Congreso Nacional fueron financiados por el narcotráfico y eligieron a Juan Orlando Hernández
como presidente del Congreso Nacional. En la página 16, los fiscales comprobaron que utilizaron dinero del narcotráfico para conseguir el apoyo político de todos los alcaldes de Copán para Juan Orlando Hernández. Tony Hernández también le aseguró a Alex Ardón que Juan Orlando le brindaría el mismo nivel de protección que le había brindado Pepe Lobo si la campaña tenía éxito. En la página 41, aproximadamente a principios de 2013, Alexander Ardón informó a Juan Orlando que necesitaban sobornar a los delegados de las mesas de votación para alterar los resultados de las mesas electorales. Juan Orlando respondió, en esencia, que el fin justifica los medios y que tenían que hacer lo que fuera necesario para ganar. En la página 17, los fiscales comprobaron que el Chapo Guzmán le dio a Tony Hernández $1 millón para financiar la campaña de Juan Orlando a cambio de protección. Le dijo al Chapo que si Juan Orlando ganaba las elecciones, sus envíos a través de Honduras estarían seguros y que Alex Ardón y los hermanos Valle serían los facilitadores clave de las actividades del cartel de Sinaloa, el del Chapo Guzmán en la región. En los meses previos a la elección de Juan Orlando, como presidente de Honduras, este narcotraficante pagó aproximadamente $1 millón en sobornos a funcionarios de Puerto Cortés, a través del cual el cartel de Sinaloa y otros traficaban drogas a Honduras. En la página 19 podemos leer cómo los fiscales comprobaron que los Rivera Maradiaga, alias Cachiros, hablaron sobre apoyar la campaña de Juan Orlando usando dinero del narcotráfico para pagar sobornos en los centros de votación del departamento de Colón. Ahí se le reiteró a Leonel Rivera que necesitaban dinero para apoyar la campaña de Juan Orlando, sobornando a los delegados de las mesas electorales de Colón. Juan Orlando también recurrió a Hugo Ardón para que lo ayudara a cometer fraude electoral. Hugo Ardón se reunía regularmente con Juan Orlando para discutir sus estrategias, incluyendo el pago de sobornos para ciertos departamentos de Honduras donde Juan Orlando Hernández no lideraba las encuestas. Usaron dinero del narcotráfico para sobornar a los funcionarios que controlaban esos centros de votación y manipular el recuento de votos a favor de Juan Orlando. También tuvieron a un ingeniero encargado de desactivar los servidores del Tribunal Supremo Electoral, encargado de certificar los resultados electorales que el recuento de votos pudiera manipularse a favor de Juan Orlando. En la página 22, los fiscales confirmaron que Juan Orlando y el Partido Nacional controlaban todas las instituciones del gobierno hondureño. Utilizaron estas instituciones para facilitar su reelección mediante la corrupción y eliminando la disidencia con respecto a los resultados electorales fraudulentos. Manipularon las elecciones presidenciales de 2017, utilizando ganancias del narcotráfico para corromper el proceso electoral en 2017. Al igual que en 2013, Juan Orlando utilizó dinero del narcotráfico para sobornar a funcionarios electorales y manipular el recuento de votos para ganar fraudulentamente las elecciones, incluyendo el cierre del sistema informático del Tribunal Supremo Electoral, responsable del recuento de votos. En la página 23 del documento de la Fiscalía contra el Narcotráfico de Nueva York, se comprueba que el día de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral suspendió entonces el reporte de resultados durante día y medio, hasta que su presidente, David Matamoros Batson, anunció que aproximadamente 1 millón de votos de centros de votación rurales se estaban contabilizando manualmente desde su sede. Durante este proceso, el centro de datos del Tribunal Supremo Electoral dejó de funcionar, lo que provocó una interrupción de varias horas en la entrada de datos. Un ingeniero provocó que el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral fallara intencionalmente
para ayudar a Juan Orlando. Al reanudarse el conteo, el Tribunal Supremo Electoral informó que Juan Orlando había ganado por un poco más de un punto porcentual. Para el 1 de diciembre de 2017, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles para protestar por los resultados electorales. Juan Orlando envió a un funcionario del Partido Nacional y que era su jefe de campaña para que pagara a pandilleros para que iniciaran y cometieran actos violentos en las protestas. ¿Se acuerdan de los saqueos en el departamento de Cortés? Lo que a su vez justificaría la acción de las fuerzas del orden, la imposición de un toque de queda y el uso de la fuerza contra los manifestantes. De los documentos oficiales de los fiscales de Nueva York, se puede leer cuando Luis Santos Tovar, uno de los hermanos del clan Santos Tovar y socio de los hermanos Ardón Soriano, los que hicieron fraude electoral con 3.000 actas en 2013, de los cuales uno de ellos fue candidato a diputado con Salvador Narrala en su campaña política por el lado de Occidente en 2021. En la página 85, los fiscales catalogan como prueba admisible la evidencia electrónica de la computadora portátil de Hugo Ardón, incluyendo las hojas electrónicas de cálculo con todos los sobornos políticos. Los fiscales tienen las hojas de cálculo que registran los sobornos que pagaron a representantes de los centros de votación para manipular los votos a favor de Juan Orlando. Los sobornos pagados a alcaldes, incluyendo la información de la cuenta bancaria de cada uno, para asegurar que obtuvieran apoyo para Juan Orlando Hernández. Y sobornos también pagados a municipios de Copán, donde Juan Orlando carecía de los votos necesarios para gobernar o ganar legítimamente las elecciones. Otros pagaron para ayudar a Juan Orlando a ganar fraudulentamente las elecciones presidenciales hondureñas en 2013 y 2017. En la página 11, los fiscales describen cómo Honduras tiene dos partidos políticos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Juan Orlando era miembro del Partido Nacional desde al menos el año 2000. Ambos partidos políticos han apoyado y facilitado el narcotráfico generalizado a cambio de sobornos cuantiosos para financiar sus campañas y enriquecerse. Durante la conspiración, mientras la élite política hondureña, incluido Juan Orlando, trabajaba en privado en estrecha colaboración con los narcotraficantes, fingía públicamente apoyar los esfuerzos de Estados Unidos para frenar el narcotráfico. Tras bambalinas, Juan Orlando seguía recibiendo enormes cantidades de dinero proveniente del narcotráfico de una red de prolíficos narcotraficantes para financiar sus campañas políticas. En otras palabras, Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional nunca han ganado nada legalmente. Siempre pagaron para ser electo como diputado, para ser electo como presidente del Congreso y para llegar a la presidencia con fraude electoral en 2013 y 2017. Pueblo hondureño, esta información es producto de las investigaciones de los fiscales de Estados Unidos que combaten el narcotráfico y demuestran que lamentablemente en Honduras, mediante mecanismos electorales manipulables, lograron las presidencias del Congreso y de la República. Esto es verdaderamente lamentable. Ahora vamos a conocer los hallazgos del informe final de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la misión de observadores electorales de las elecciones generales de 2017. Se comprobó de un acceso remoto sin control del Tribunal Supremo Electoral, y esto lo vemos en la página 5 en el párrafo 6. La misión también pudo documentar el acceso a los servidores mediante un escritorio remoto desde las oficinas de la empresa a cargo del escaneo y la transcripción. Sumado a lo anterior, la misión detectó imágenes de 464 actas encapsuladas que podían accederse o se pudieron haber incorporado de manera remota. Estas actas se habían incorporado a través de escrutinio especial por escaneo. Fueron incorporadas por un flujo no estipulado dentro de los casos de uso, en otras palabras, no estaban en el marco de la ley. La alteración de evidencias
fue otra de las incidencias que pudo destacar en sus hallazgos la misión electoral de la OEA. Tanto los fiscales de Nueva York como los ingenieros de la misión de observación de la OEA coinciden en el fraude electoral. En Honduras, el fiscal 5 estrellas no hizo nada y Jiménez Mayor de la Maxi se fue de vacaciones y cuando regresó no investigó nada sobre estas redes de corrupción del narcotráfico y su modelo del narcotráfico electoral. Ahora, es por ello por lo que explico a continuación el planteamiento que se pretende implementar en la actualidad. Ahora vamos a conocer el diagrama dado a conocer por la titular del Consejo Nacional Electoral. En el extremo izquierdo vemos el proceso que se realiza de acuerdo a la ley electoral en las juntas receptoras de votos, donde cada acción, desde asistir a votar, está enmarcada en un artículo de la ley electoral. Cada uno de los procesos, cada parte donde se va a votar, cuando se emite el voto y todo el proceso que se realiza paso por paso en las juntas receptoras de votos está establecido en la ley. Cuando se hace la transmisión de los resultados, lo que se ha sugerido o lo que se ha aprobado por el Consejo Nacional Electoral es un nuevo componente que no está establecido en la ley. Este componente es crear prácticamente un nuevo organismo electoral que no existe en la ley electoral y que violenta los artículos 21, numeral 3, inciso o literal H, los artículos 32, 46, 37, 278, 279, 280 y 282 de la Ley Electoral de Honduras y el artículo 205, numeral 1 de la Constitución de la República y otras leyes. Esto no está cumpliendo con la ley electoral. Ahora lo vamos a comparar con lo publicado por los fiscales de Estados Unidos, de Nueva York y también por los hallazgos que hicieron los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, donde prácticamente este nuevo componente que está aquí es casi el mismo modelo o prácticamente el paso que se utilizó en 2013 y 2017 para hacer fraude electoral. Ahora veamos el análisis técnico jurídico constitucional. La Constitución indiscutiblemente le otorga la función electoral y o administrativa electoral al Consejo Nacional Electoral en el artículo 51. Sin embargo, este poder no es absoluto, ya que la función electoral tiene límites claramente establecidos en la Constitución y en la ley electoral, entre otras normas jurídicas. En este sentido, se vuelve obligado señalar que en la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral, que consta en el acta número 34/2025, en donde se decidió el acuerdo por mayoría de votos 2-3 del Consejo Nacional Electoral al aprobar un pliego de condiciones para la implementación del Sistema para Transmisión de Resultados Electorales Preliminares TREP, escrutinio general y divulgación de resultados de las elecciones generales 2025. Al aprobar este sencillo pliego de condiciones para la contratación de un sistema informático sin tener la facultad para ello, establecieron una fase más, o una etapa más, o un organismo electoral más, o un procedimiento sin que previamente se encuentre establecido en la ley electoral. Es decir, pretenden hacer una reforma a la ley electoral por medio de unos pliegos de contratación para un sistema informático de la siguiente forma. En el acuerdo, establecieron que previo a la divulgación de los resultados preliminares de los escrutinios, se realizará una segunda transcripción y trazabilidad o corrección manual de aquellas actas que decida cada secretario de Junta Receptora de Votos, mejor conocidos como mesas electorales. También establecieron, sin tener la facultad para ello, una segunda transcripción manual. Todos estos actos no se encuentran en la ley electoral. Dicho de otro modo, la ley electoral que ya define, establece legalmente paso a paso cada fase del proceso electoral y aquí, con un abuso y exceso, han creado otra etapa más, otro paso más en el proceso electoral, otro procedimiento que ilegalmente ejecutará una segunda junta receptora de votos
o una segunda junta receptora de actas, o una segunda junta de revisión de actas, o una segunda junta de transcripción o transmisión y revisión manual. Para ello, claramente debieron haber presentado al Congreso Nacional, antes de la convocatoria a elecciones, una iniciativa de ley en materia electoral, tal como lo establece el artículo 51 de la Constitución, a fin de reformar la ley electoral para adicionar todos esos pasos que no existen en la ley electoral, ni en ninguna otra ley o normativa jurídica, tal como sí se regula o se establece legalmente en la ley electoral. Es decir, que toda esta regulación legal para este paso, fase o etapa del proceso electoral se encuentra establecida en la ley electoral emitida previamente a la convocatoria de elecciones por la autoridad competente que es el Congreso Nacional de Honduras. Esto de acuerdo al principio de legalidad, seguridad jurídica, entre otros que garantizan la democracia y el respeto al voto de cada elector o ciudadano, que se traduce en la voluntad popular. Sin embargo, pretender adicionar o reformar la ley electoral por medio de un pliego de condiciones sin tener la facultad para ello, creando otro organismo electoral que no existe en la ley electoral, que no se sabe, porque no está regulado en la ley electoral, ¿quién lo va a integrar? ¿Cómo serán los cargos? ¿Cómo se resolverán las discrepancias? ¿Qué partidos políticos lo conformarán? ¿Cómo quedan los partidos políticos que no tienen representante en el Consejo Nacional Electoral? ¿Quién será el presidente, el secretario? Si tienen inhabilidades, si tienen prohibiciones, ¿cómo se tomarán las decisiones? Entre muchas cosas. Situación que es grave, que produce una violación clara a todos los principios democráticos, al debido proceso de legalidad, de seguridad jurídica, entre otros establecidos en la Constitución. Con esta decisión, en el acuerdo mencionado, sin tener la facultad constitucional ni legal, incumpliendo e irrespetando lo establecido en la ley electoral, violentan la Constitución, la función electoral, la ley electoral, el proceso electoral y usurparon la función legislativa del Congreso Nacional. Sumado a todas estas violaciones, el acuerdo mencionado carece de argumentos jurídicos, datos estadísticos, fundamentos o sustento legal que demuestre en base a qué se tomaron la decisión de pretender reformar la ley electoral o el proceso electoral por medio de unos pliegos de contratación de un sistema informático. En resumen, la decisión la basan en una solicitud que le hicieron 2 personas de la unidad de compras. No pretenden asumir su responsabilidad al hacer responsables a otros, aunque ello no les exima de la misma, porque no deciden, no dan cumplimiento a su función electoral o a la ley electoral, no razonan, no motivan ni argumentan jurídicamente su decisión. No establecieron un criterio técnico jurídico, sino que deciden solo porque según lo expresaron así, se lo solicitaron. En el considerando 6 de dicho acuerdo, podemos leer que el Pleno de Consejeros recibió el oficio 971 UCCE 2025 de los licenciados David Antonio Colman Juárez y Gloria Evelia Arana Canales, miembros de la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales UCC, solicitando la aprobación de los documentos necesarios para llevar a cabo el procedimiento especial número CN PEG UCCE 001-2025, denominado Implementación de Sistemas para Transmisión de Resultados Electorales Preliminares TREP, Escrutinio General y Divulgación de Resultados de las Elecciones Generales 2025 y adquisición de impresoras y UPS. El Departamento de Asesoría Legal consta en el acta que dictaminó favorable, pero solo aduciendo que el contenido del pliego de condiciones para el procedimiento especial de compra número 001-2025, denominado Implementación de Sistemas para Transmisión de Resultados Electorales Preliminares TREP, Escrutinio General y Divulgación de Resultados de las Elecciones Generales 2025 y adquisición de impresoras y UPS, es congruente el documento con la Ley de Contratación del Estado, su reglamento y el presupuesto especial para las elecciones generales 2025, contenido
en el decreto 42-2025, pero no consta en el acta ningún razonamiento sobre qué facultades, qué argumentos, qué fundamentos jurídicos o con base a qué normativa jurídica pretenden hacer una reforma de la ley electoral por medio de unos pliegos de contratación para un sistema informático, usurpando la función legislativa del Congreso Nacional. Las decisiones deben ser razonadas, argumentadas jurídicamente y legalmente, pero esta decisión carece de todo eso, en donde no se citó, no se desarrolló, ni se argumentó ni un tan solo artículo de la Constitución, ni de la ley electoral, ni de su atribución o facultad legal para hacer tal magnitud de reforma a la ley electoral. Peor aún, por medio de unos pliegos de contratación para un sistema informático. Claro está, porque no la tienen. En este sentido, categóricamente, en el acuerdo mencionado, mediante unos sencillos pliegos de contratación para un sistema informático y sin tener la facultad para ello, al margen de la Constitución y de la ley electoral, inventaron, crearon o configuraron una etapa más, una fase más del proceso electoral que lo ejercerá otro organismo electoral que no existe en la ley, cuando la ley electoral ya establece taxativamente cuál es el organismo electoral, cómo se realizará, cuál es el término y el procedimiento que regirá la transmisión y divulgación de los resultados preliminares. Incluso modificaron el proceso electoral sin tener la facultad, con abuso, exceso, arbitrariamente y de forma retroactiva, prohibido en el artículo 96 de la Constitución, puesto que la convocatoria a la elección está en marcha. Asimismo, violando la Constitución y la ley electoral. Esto solo produce incertidumbre o inseguridad jurídica, entre otras. Además, con esta decisión, en el acuerdo mencionado, violentaron, incumpliendo y respetando lo que se ordena en la ley electoral en el artículo 21, numeral 3, inciso H, que es divulgar, sinónimo de publicar mediante los mecanismos electrónicos que determine la ley las actas de cada junta receptora de votos en cuanto sean recibidas por el Consejo Nacional Electoral. Repito, publicar en cuanto sean recibidas por el Consejo Nacional Electoral. Este paso o etapa del proceso electoral ya se encuentra regulado, legal o taxativamente en los artículos 3, numeral 11, artículo 5, último párrafo del artículo 15, artículo 21, numeral 3, inciso H, artículos 32, 253, 279 y 280, todos de la ley electoral. También, con esta decisión en el acuerdo mencionado, violentaron, incumpliendo y respetando lo que ordena la ley electoral en el artículo 279, en cuanto a que la ley electoral les ordena específicamente en este artículo, como una excepción al artículo 20 de la misma ley electoral, tomar las decisiones por mayoría de votos, que cualquier decisión correspondiente al artículo 279 tendrá que ser tomado por consenso, que es sinónimo de unanimidad. Incluso, cuando esta decisión hubiese sido tomada por unanimidad, no tendría validez jurídica, porque siempre estaría usurpando la función legislativa, ya que solo el Congreso Nacional podría reformar la ley electoral en este sentido. Y cualquier reforma debe ser antes del llamamiento a elecciones que ya fue realizado. De igual modo, este artículo 279 de la ley electoral ordena que la divulgación se debe realizar sin ninguna restricción. De esta misma forma, con esta decisión, el acuerdo mencionado violenta el artículo 278 de la ley electoral, que ordena al Consejo Nacional Electoral que la Junta Receptora de Votos en pleno debe realizar la transmisión simultánea de todos los resultados inmediatamente al Consejo Nacional Electoral, a los partidos políticos, a las alianzas y a los candidatos independientes participantes en el proceso. Por lo que, a sabiendas que sin tener la facultad para violentar este artículo 279 de la ley electoral, ya que el mismo
les impide legalmente tomar una decisión por mayoría, con abuso e imponiéndose a la fuerza y de forma arbitraria, incumplieron el consenso o unanimidad. Peor aún, para reformar la ley electoral mediante unos pliegos de condiciones para la contratación de un sistema informático. No pretendan confundir a la ciudadanía haciéndoles creer que es lo mismo la transmisión de resultados preliminares establecidos en el artículo 278, la divulgación de resultados preliminares de los escrutinios establecidos en el artículo 279 y el escrutinio general establecidos en el artículo 283 de la ley electoral, cuando cada uno de estos tiene su objetivo, sus características y sus diferencias, ya que la divulgación de resultados preliminares es estrictamente preliminar. Su objetivo es informar a los ciudadanos preliminarmente, a diferencia del escrutinio general, que es otra etapa, otro paso posterior y diferente a todos los anteriores. El Consejo Nacional Electoral no tiene la facultad de suprimir, irrespetar, alterar, reformar, no cumplir o incluso mezclar la divulgación de resultados preliminares con el escrutinio general. Debe de adoptarse el primero para pasar al segundo. En definitiva, en el acuerdo y con la decisión mencionada, sin tener la facultad constitucional ni legal, incumpliendo e irrespetando lo establecido en la ley electoral, violentaron la Constitución, la función electoral, la ley electoral, el proceso electoral y usurparon la función legislativa del Congreso Nacional, por lo que la decisión tomada en la sesión ordinaria, celebrada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que consta en el acta número 34-2025, en el punto 7 de Asuntos Electorales, numeral 3, de fecha 15 de junio del 2025, en donde se decidió el acuerdo por mayoría de votos 2-3 del Consejo Nacional Electoral aprobar un pliego de condiciones para la implementación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP, escrutinio general y divulgación de resultados de elecciones generales 2025, es nula e implica responsabilidad de acuerdo al artículo 321 de la Constitución, ya que no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley, y como funcionarios son responsables legalmente por su conducta oficial. Todo funcionario se encuentra sujeto a la ley y jamás sus decisiones son superiores a ella, a la Constitución y a la ley. Y por lo tanto, el usurpar claramente las funciones del Congreso Nacional, violentando la Constitución y la ley electoral, ningún funcionario o empleado civil o militar está obligado a cumplir con órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito de acuerdo al artículo 322 de la Constitución. En este análisis está el punto de fondo del problema para poder revertir esta decisión ilegal por violentar la Constitución de la República y dar respuesta al debate que se está difundiendo mediáticamente. A continuación, vamos a conocer cómo es el proceso electoral de acuerdo a la ley. Para ilustrar al pueblo hondureño y para que puedan conocer cuál es el proceso electoral para las elecciones generales de acuerdo a la ley electoral, hemos diseñado este diagrama que a continuación les explicamos. Cada uno de los pasos del proceso electoral está enmarcado en la ley electoral, desde el transporte del material electoral que está establecido en el artículo 257. Cuando las juntas receptoras de votos reciben el material electoral, hay un proceso que también está establecido en los artículos 257, 258 y 259 de la ley electoral. Cuando los miembros de la junta receptora de votos van a proceder al armado y revisión de las urnas, esto está establecido en el artículo 260. De igual forma, el cuarto paso es la apertura de la votación establecido en el artículo 263, primer párrafo, donde desde las 7 de la mañana se puede aperturar la votación. Seguidamente, todos los que vamos a votar hacemos fila para poder votar. El elector asiste a votar y está establecido en el artículo 263, numeral 1
de la ley electoral. Asimismo, la consulta al biométrico y la firma en el cuadernillo electoral está establecido en los artículos 263, numerales 1 y 2. La población vota, el séptimo paso, establecido en los artículos 263, numerales 4, 7 y 8, hasta que al final se hace el cierre de la votación. También está establecido en los artículos de la ley electoral el 265. Seguidamente, el siguiente paso es el escrutinio de votos en la Junta Receptora de Votos, también establecidos en la ley electoral. De igual forma, el siguiente paso, que son las actas de cierre, también están establecidos en la ley electoral. Cada paso del proceso electoral, así como el escaneo de las actas y la transmisión de resultados, están establecidos en el artículo 278 de la ley electoral. De igual forma, cuando ya se hace la transmisión de las actas, la ley electoral establece cuál es la transmisión simultánea de los resultados electorales. Y repito, la transmisión simultánea de los resultados electorales preliminares, establecidos en el artículo 21, numeral 3, literal H, artículo 278, 279, 280 y 282 de la ley electoral. Estos se envían al Consejo Nacional Electoral, a los partidos políticos y alianzas y candidaturas independientes, a las salas de observación y medios de prensa nacionales y medios de prensa internacionales. Una vez que se envían de manera simultánea, también la divulgación de los resultados preliminares están establecidos en el artículo 279. El proceso continúa con el escrutinio general, que también está establecido en la ley, y aquí es donde quiero hacer un especial énfasis, y es los mecanismos administrativos de verificación humana para corregir errores de la Junta Receptora de Votos ya están establecidos en la ley electoral. Estos están establecidos en la revisión de recuentos especiales de los artículos 294, 295 y 296. Asimismo, la acción de nulidad de actos ejecutados por la Junta Receptora, establecido en el artículo 297. La acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por la Junta Receptora de Votos en el artículo 298. Otras que establece la ley electoral y la ley orgánica y procesal electoral hasta que se hace la declaratoria de elecciones, que está establecido en el capítulo 3 de la ley electoral. En otras palabras, todo está establecido en base a ley. No tenemos por qué implementar un modelo o un flujo del proceso electoral que no está establecido en la ley electoral y que es el mismo modelo que se utilizó en el 2013 y 2017 para hacer fraude electoral. Queremos transparencia, queremos que se cumpla con la ley electoral para que todos los hondureños tengamos la confianza de poder ir a votar y garantizar que se respete el voto de todos los hondureños. Eso sí es democracia. El silencio es complicidad. Es lamentable que varios medios de comunicación se han llamado al silencio de esta información de la Corte de Estados Unidos de los modelos de fraude electoral de los narcotraficantes durante 2013 y 2017, cuando la tienen en sus manos, tienen la información en sus manos y es pública. Como dije al inicio, me veo obligado a pronunciarme sobre la decisión tomada al margen de la Constitución y la ley electoral en el Consejo Nacional Electoral, en cuanto a la decisión contenida en el acuerdo de fecha 15 de junio de 2025, que violenta la Constitución, la ley electoral, el proceso electoral y usurpa la función legislativa del Congreso Nacional de la República. Por lo que insto al Consejo Nacional Electoral a revertir dicha decisión. Es necesario garantizar la confianza del pueblo para que pueda acudir al próximo proceso electoral de las elecciones generales del 2025. El Consejo Nacional Electoral debe reflexionar en este caso concreto y dar un paso atrás, ya que además esto implica responsabilidad penal. Los consejeros del Consejo Nacional Electoral deberían asumir públicamente el compromiso de no interferir de manera directa ni indirecta en la divulgación de los resultados preliminares, fortaleciendo así la institucionalidad y la credibilidad del proceso electoral y cumpliendo con la Constitución
de la República y la ley electoral. Para finalizar, no es nada diferente lo que se está planteando, además de violentar la Constitución y las leyes, es el mismo paso que utilizaron en el modelo electoral de los narcotraficantes que hicieron fraude electoral en 2013 y 2017. Hay que utilizar el mismo proceso electoral que está en base a la ley electoral de las elecciones del 2021.